día. Este es tu programa Estación del Cielo y esta es la sección Tiempo Profético, donde hablaremos temas de profecía, donde hablaremos visiones y revelaciones que el Señor acerca de los últimos tiempos y acerca de muchas personas a las que nosotros conocemos. Pero hoy vamos a hablar un tema que ha sido una deuda que tengo con ustedes y es cómo escuchar la voz de Dios. Y hoy les voy a hablar desde mi experiencia personal, pero voy a basarme también en una historia bíblica y en la historia de Dios, el cual su fama transcurrió durante todos los tiempos. Antes de iniciar, vamos a orar, recordándote que mi nombre es Cintia Tolentino, evangelista y profeta del Señor. Así que vamos a orar para iniciar este segmento, esperando que Dios hable a tu vida y hable a la mía. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por este momento. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Restáuranos, levántanos y sobre todo, Señor, que podamos conocer la voz del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 19, verso 8, que dice: y se levantó pues y comió y bebió, eso es Elías, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me voy a quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Me detengo ahí porque quiero que comprenda que Elías conocía la voz de Dios. Hay personas que no entienden la forma de hablar del Señor. Elías conocía la voz de Dios porque tenía una experiencia tratándola. La voz de tus padres por la experiencia que tienes escuchándola y por el tiempo que tienes escuchando la voz de ellos. Hay muchas cosas que pueden traerte confusión, pero antes quiero que desglosemos la parte de Elías antes de hablarte desde mi experiencia personal. Y es que primero dice que Jehová le dijo: ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento, pero Jehová no estaba en el viento. Es una forma de manifestación de Dios, pero él conocía que la presencia y la voz de Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Un silbo no es un viento. Como dominicanamente nosotros le decimos a eso pitar. Eso es un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Mira, lo primero que Elías sabía, que Dios, la presencia de Dios está en la quietud y en la tranquilidad. Eso es lo primero que tú comprendas.
las manifestaciones de Dios, claro, a veces el Señor te pone a danzar, a veces el Señor te pone a cantar, te pone a brincar, pero el verdadero poder y la verdadera manifestación real y genuina de Dios está en la quietud. Cuando el Espíritu Santo percibe en ti existencia, inquietud, emociones, emociones activas, exageradas, el Espíritu Santo se espanta. Por ejemplo, si tú coges una paloma y la cargas en tu hombro, si tú causas algún movimiento, la paloma se va a espantar y se va a ir. Muchas veces espantamos la presencia de Dios con nuestra forma. Entonces, quiero que entiendas aquí que Elías conocía la voz de Dios. En mi caso, yo conocía la voz de Dios, pero me tardé un tiempo en no entrar en confusión. Porque mira, tú tienes ángeles que te hablan, voces de demonios que te hablan y la voz de Dios. También está tu propia voz interna. Para mí son 4 voces. Tu propia voz interna que habla, que es cuando hablas tú. Entonces tú tienes que darte cuenta. Cuando fuiste tú que hablaste o cuando fue el Espíritu Santo. Mucha gente, muchos profetas, sí, yo escuché en el oído que Dios me dijo. Mira, el Espíritu Santo habla al espíritu, al interior de la persona. A veces también los ángeles que te rodean también te hablan y tú puedes escuchar su voz en tu oído espiritual. Y sabes que ellos te están hablando. Pero tú tienes que tener discernimiento para saber discernir cuando son ellos y cuando son espíritus de demonios. Ahora, es muy fácil, por la Biblia tú puedes distinguir cuando es un ángel que te está hablando o cuando es un demonio, porque los ángeles te van a hablar cosas conforme a la palabra de Dios y conforme al propósito. Los ángeles no te para que no vayan conforme al propósito ni conforme a la voluntad. Ahora, los demonios siempre te van a hablar temas contrarios a la voluntad y a las escrituras. Y te van a impulsar a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido es que la voz de Dios no trae confusión, sino certeza. Ya sea que Dios haya utilizado un ángel para hablarte, el Espíritu hable a tu interior. La voz trae certeza. Te trae certeza y seguridad de que es Dios. Si tú sientes que hay confusión en lo que tú estás sintiendo, pues quiere decir que Dios no estuvo ahí. Ahora, puede también que Dios te esté hablando y tú estés confundido. Pues eso quiere decir que si tú estás confundido, puede que tú no conoces la voz de Dios. Yo doy las confirmaciones para que Dios me hable, porque yo conozco la voz de Dios. Y déjeme decirle que yo tardé aproximadamente un largo tiempo, aproximadamente un año, para poder estar segura de que fue Dios quien me habló. Y yo sé que Dios me hablaba, sé que el Espíritu Santo, pero por la ignorancia mía, no me daba cuenta de que ya yo sabía cuál era la voz de Dios. Yo conozco la voz de Dios y sé cuando Dios es quien me habla. Por ejemplo, la voz de Dios siempre te va a traer certeza a tu corazón y su presencia siempre va a estar de acuerdo a su propia voluntad. Siempre. Si está fuera de la voluntad de Dios, si está fuera de tiempo, entonces no hay que tú puedas decir, Dios me habló. Ahora, yo no voy en desacuerdo con que tú pidas confirmación, pero Elías no buscaba confirmaciones de Dios. ¿Por qué? Porque Elías conocía la voz de Dios. Hay gente como Gedeón que buscó confirmación de Dios porque no conocían la voluntad de Dios, no tenían una relación íntima con Dios. En el caso de Elías la voz de Dios, igual que el profeta Samuel, la mayoría de los profetas, incluyendo a Eliseo también, y Juan el Bautista, que también era un profeta, ellos conocían la voz de Dios y no necesitaban que le dieran confirmación.
Cuando tú buscas tanta confirmación, puede que tú no estés seguro de que tú sabes que fue Dios que te habló. Porque cuando tú conoces la voz de Dios no necesita confirmación. Mi madre me dice algo, yo estoy segura de lo que ella me dijo porque yo conozco su voz y sé que fue ella que me habló. No hay confusión, en Dios no hay confusión. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos dedicamos a conocer la voz de Dios. Por ejemplo, en mi caso, a veces hay visiones también. Dios te habla a través de visiones y a través de sueños, pero no todos los sueños son de Dios, ni todas las visiones. Hay visiones que el diablo es que te la pone para crear confusión. Para crear confusión en tu mente. Es un espíritu de confusión. Por ejemplo, el Señor te dijo y tú estás seguro de que Dios te habló, de que tú eres un evangelista, pero tú estás en visiones viéndote, supongamos un ejemplo, viéndote pasar y en visiones tú lo que tú ves es que tú eres un pastor, pero ya Dios te dijo que tú eres un evangelista, pero tú estás viendo visiones y sueños, pues quiere decir que hay una probabilidad de que esas visiones no son de Dios, porque no se conforman a la promesa que ya Dios te hizo o a lo que ya Dios te dijo. Entonces el diablo muchas veces trae confusión para que nosotros no de la promesa y nos desviemos de la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que saber distinguir cuáles son y no dejarte confundir. Muchas veces los profetas dicen, yo escuché el nombre de fulano. Mira, hay un espíritu de mentira que proviene y que viene a los profetas o a ser profetas. Y si el profeta no está conectado al espíritu y a la voluntad de Dios, es muy probable que ese profeta tenga espíritu de mentira y de confusión. También existe lo que es la manipulación a la hora de la administración. Muchas veces nosotros, yo he visto personas que manipulan a los oyentes para ministrarle. Si te ven llorando, si ellos te dan una palabra y te ven llorando, es porque ya él entiende que puede irse por ahí dándote palabra y tú vas a seguir llorando y la gente va a entender que es de Dios. Tienes que saber discernir los profetas y ese es un tema que lo vamos a hablar en otro segmento porque hoy vamos a hablar acerca de la voz de Dios. Y quiero que tú entiendas que la voz de Dios, primero tú tienes que aprender a escucharla, porque si tú estás en medio de una multitud, si estás en medio de la gente, si hay mucha turbulencia o distracción a tu alrededor, se te puede hacer muy difícil poder discernir. Una de las cosas que te puede ayudar a ti es que yo le escuché de un predicador, fue que él dijo, esto yo no lo pensé, pero salió de mí, quiere decir que era Dios. O sea, si a ti te llega una palabra, se la diga, o creíste que hubo una voz en tu interior que te dijo, esa persona está enferma. Tú tienes que saber discernir si tú estabas pensando en esa persona o esa voz te lo dijo en medio de que si esa voz te lo dijo en medio de que tú no estabas pensando en ello, pues entonces quiere decir que hay una probabilidad de que sea Dios que te haya hablado. Entonces tenemos que saber, pero mira, para comenzar a conocer la voz de Dios, lo primero que tienes que hacer es aprender a entrar en quietud durante la oración. Tanto revoloteo, mira, tú tienes que tener un tiempo para orar, o sea, un tiempo para interceder, un tiempo para adorar y así. La adoración trae eso. La mayoría de los ministros, tú ves que ellos siempre que van a ministrar, lo primero que hacen es, después del mensaje, poner la iglesia a adorar. ¿Por qué? Porque la adoración crea la atmósfera donde se manifiesta la voz de Dios y la profecía. Y se manifiestan los milagros. La adoración es la que hace que el poder de Dios se manifieste en los eventos. Entonces, tú tienes
que comenzar una rutina de oración distinta. Si tú eres de las personas que oran, camina allí, camina acá, camina allí, en eso se pasan 3 horas. Y no hay un momento en el que tú entres en quietud. Lo primero que estás haciendo es que no hay calma, que estás orando mecánicamente y también no es, ¿cómo que se dice? No le estás permitiendo a Dios que Él pueda hablarte, porque mientras tú estés hablando, Él no te va a hablar. Mientras tú estés hablando, Él no te va a hablar. Entonces tú tienes que entrar en un momento de quietud y en un momento de silencio. Una recomendación que yo te voy a dar es, que es lo que yo he hecho siempre. Cuando me arrodillo a orar, siempre pongo una adoración. Creo la atmósfera. Pero siempre le digo, Espíritu Santo, ven, vamos a orar. Dime cómo tú quieres que oremos hoy. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres que oremos? ¿Qué hacemos? Hay momentos en los que Dios me dice, bueno, hoy vamos a adorar solamente. O hoy quiero que tú. Hoy quiero calma. Mira, ahora quiero que vamos a interceder. Siempre hay una forma, pero es mejor que tú te dejes guiar del Espíritu Santo, porque eso te va a llevar a ti a dimensionar, te va a llevar a conocer, te va a llevar a profundizar, a madurar espiritualmente y a conocer cosas que tú no conocías. Conocer la voz de Dios, entrenamiento, porque hay mucho espíritu de confusión. Y si tú no comprendes el mensaje de Dios, si tú no sabes cuándo es Dios que te está hablando o no estás seguro, es porque tú verdaderamente no conoces la voz de Dios. Tienes que aprender a discernir las voces. Se habla mucho de la voz de Dios, pero yo también quiero que tú aprendas a discernir la voz de los ángeles. De los ángeles versus la voz de los demonios. Porque los demonios también son voces que te hablan a tu cabeza. Pero los ángeles también son voces que tú escuchas. Entonces tu espíritu debe de discernir cuando los ángeles te están diciendo algo. Porque tú siempre cargas ángeles donde quiera que tú vayas. Hay 2 ángeles que siempre están contigo. Discernir cuando te hablan los demonios. Porque déjame decirte que hasta en medio de la oración los demonios te hablan. Entonces eso es algo que tú tienes que saber. Un demonio te puede decir, mira, dile a fulano que se sane. O dile a fulano que se sane, no, que está sano. Sin fulano estar enfermo. Eso no vino de Dios. Eso fue un demonio para hacerte quedar en vergüenza. Entonces, si tú no quieres pasar vergüenza, si quieres no cometer errores con la profecía, tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Otra cosa que debes de aprender es a esperar el tiempo para hablar. ¿Cuándo es el momento de yo dar las profecías que tengo que dar? ¿Cuándo es el tiempo de profetizar? Mira, a veces hay ocasiones en que Dios te va a hablar cosas que tú no puedes revelarle en el momento. Yo te recomiendo que si Dios te da una profecía, escríbela y dile, Señor, esta profecía yo la voy a lanzar cuando tú lo digas. Todo tiene su momento. Mira, yo tengo profecía desde el 2022 escritas y hay algunas de ellas que yo nunca y hay algunas de ellas que en el video anterior yo las hablé porque el Señor me ministró, Cintia, es el momento de hablar. ¿Por qué? Pero 2 años después, hablar. Entonces, tú tienes que entender que todo tiene un momento. No el hecho de que Dios te habló hoy, ya tú vas a soltar lo que Dios te dijo. O no tan solo eso, tú también tienes que aprender a tener una confianza. Si Dios a ti te confió una información de algún ministro, tú no puedes ir y soltarla. Tú tienes que esperar a ver qué Dios quiere que tú hagas con esa información. Hay cosas que Dios quiere que tú las saques a la luz si tú eres profeta. Hay otras que Dios te va a decir, no, esto no es para que lo hables, esto es para que ores. Y esto no es ni para que hables ni nada, esto es para que tú conozcas quién es la persona que va a estar contigo. Pero no para que tú reveles la información. O sea, hay informaciones que son para revelarla y hay otras que no. Hay profetas que profetizan cosas buenas, hay profecías que son buenas, que traen esperanza, pero hay profecías que son para juicio y
reivindicación del pueblo de Dios. Entonces es importante que tú conozcas la voz de Dios, que la sepas discernir, que aprendas a tener con Dios. Tú no puedes contar todo lo que Dios te revela. Todas las dimensiones que tú tienes no las puedes contar a menos que el Espíritu Santo quiera que tú la cuentes, a menos que no llegue el momento. Por ejemplo, yo tuve que durar a aprender a guardar secreto. Hay cosas que yo no puedo contar porque son de Dios y mía. Son secretos que el Señor ha confiado. Entonces, mientras más tú guardas discreción con el Señor, confianza Él te va a tener. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que esta enseñanza haya sido muy interesante para ti. Espero que hayas aprendido bastante de cómo conocer la voz del Señor, cómo Dios me habla, cuando me habla un ángel, cuando me habla un demonio. Es muy fácil discernir esa parte, pero es bueno que Dios te ayude porque hay cosas que para discernir, interiorizarte a ti, cuáles son las cosas que tú tienes que a Dios no le agrada, que los demonios te van a hablar de ella para confundirte, haciéndote creer que lo que tú estás escuchando es de Dios. Entonces, bueno que interiorices cómo es la voz de Dios en tu interior. Y hemos llegado al final de este programa. Si hay alguien de lo que me escucha que quiere recibir a Jesús, que no es cristiano y este mensaje, atención, yo voy a hacer la oración de fe. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito en esta oración. Así que lo más que puedo hacer es exhortarte que te suscribas a nuestro canal, que comentes, que le dé like, que comparta este video con cualquiera de las personas que tú entiendas que necesite escuchar esta enseñanza. Y nos vemos en la próxima enseñanza. Síguenos en las redes sociales Estación del Cielo, Cintia Tolentino Oficial y Ministerio Only One. Nos vemos en el próximo video.